Recibí una nota de William y Lina y la nota dice que ellos dos también se conocieron en un campamento. Así que bendito sea el Señor. Quiero por favor que me acompañen en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, vamos a leer en el capítulo 20. Hechos capítulo 20. Versículo 24. Hechos capítulo 20, verso 24. Vamos a esperar que el grupo de alabanza tome su asiento para que ellos puedan ser partícipe también de la palabra desde el principio. Hechos capítulo 20, versículo 24. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias porque hemos podido sentir tu presencia en medio nuestro. Ahora, Señor, queremos oírte a ti. Queremos que tu palabra sea como estruendo, que tu palabra, Señor, sea como martillo que quebranta la piedra. Que tú sujetes el pensamiento de los que estamos aquí para que podamos escuchar tu voz, tu consejo. Espíritu Santo de Dios, sé mi asistente, porque tu palabra sin tu asistencia es más que buena información. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que tú sanes al que está enfermo, que tú libertes al que está cautivo, que tú saques de las prisiones al que está encarcelado, que tú le des esperanzas al que no la tiene y que tu palabra haga ese efecto en el día de hoy. En el nombre de Jesús, Señor, te rogamos estos favores para tu gloria y para tu honra. Amén. Pueden tomar asiento. No se necesita tener mucho conocimiento ni intelectual ni secular para nosotros darnos cuenta de una de las características que tenemos los seres humanos, y es la preocupación por qué piensan los demás de nosotros. Nos vestimos pendiente a lo que nos van a decir. Buscamos la aprobación de los de afuera cuando salimos a la calle. Nos destacamos si vivimos en un barrio de decir dónde vivimos. Nos gusta hacer alarde de los carros que tenemos y cuántos reportamos al año. Y muchas de nuestras conversaciones se centran en quiénes somos nosotros. Mí, yo y nosotros son las palabras más pronunciadas al día. Y si usted quiere, haga un examen, porque sale de una manera automática. El hablar solamente de mí, de mis logros, de mi familia, de mis hijos, de mi casa, de lo que tengo, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí nosotros escuchamos el pensamiento de un hombre donde nos dice que para él la vida no vale nada. Este tipo de pensamiento es opuesto completamente a lo que la humanidad egoísta siente. En el transcurso de esta semana, bueno, hoy es el primer día de la semana pasada, como el jueves, cuando yo estoy del lado de Whitehall o de los lados que tienen que ver con la 22, para yo poder llegar hasta mi casa, siempre utilizo la vía de la 22. Y cuando yo iba saliendo de la MacArthur Road, vi que estaba muy congestionada la 22 y decidí entrar por el centro del pueblo para ir a mi casa.
Es una vía más larga y con más semáforos y más carros, pero decidí irme por ahí. Cuando voy por las 7, decido entrar a un supermercado sin tener que comprar nada. Y cuando me parqueo en el supermercado, veo una muchacha que se acerca a mí y me dice que si le puedo, una muchacha como de unos 30 años, que si le puedo dar algo. Me estaba pidiendo dinero. Y saqué un menudito y se lo puse en la mano. Ella encontró que era poco y me dijo que si no tenía un billete más grande que el que le había dado. Pero entendí que Dios me había desviado por el camino para encontrarme con ella. Cuando me encontré con ella, le pregunté si a ella estaba a gusto en las condiciones en las que estaba. Y me contestó que no. Le pregunté que si conocía a Jesucristo y me dijo que sí. Y le dije, ¿tú le has pedido a Cristo por tu condición? Me dice, sí. ¿Y él qué te ha respondido? No me ha respondido. Y yo le pregunto, ¿y por qué no te ha respondido? Y dice, porque yo no estoy en sus caminos. Ella tenía el conocimiento, ella tenía la llave de abrir la puerta para salir de la prisión en donde estaba. Y le pregunté que cómo se llamaba, me dijo que se llama Esther. Me gusta preguntar los nombres para después en mis oraciones privadas estar presentándosela al Señor. Ella oró conmigo, aceptó la oración y vi que se doblegó, que cerró sus ojos y se mezcló con lo que se estaba diciendo en medio de la oración. Cuando terminé, le dije, tú me estás pidiendo para ir a beber y Cristo quiere sacarte a ti de ahí. Ella se compungió un poco y le dije, visita una iglesia. Y me dijo, lo voy a hacer. No sé si lo hizo o no. Me pasé la semana completa orando por Esther, pero la depresión, el alcoholismo, como es en el caso de esta muchacha, las drogas, las adicciones, son resultados muchas veces del poco valor que el ser humano siente que tiene. Opinan lo mismo que el apóstol Pablo, pero con una connotación diferente. Las mismas palabras. Mi vida no vale nada. El abandono, los fracasos, las pérdidas, las depresiones, los abusos pueden hacer sentir al ser humano que realmente no valen nada. Eso es lo que el espíritu de suicidio les aconseja a las personas que están en depresión. Esa voz continua que les dice, no vales nada, tu vida no tiene sentido, tu vida no tiene valor. El apóstol Pablo, para nosotros poder tener un panorama completo de su vida, debemos de examinar el lado oscuro de su vida y vemos que el apóstol se presentó como el apóstol de la gracia. Los primeros años de la vida del apóstol Pablo están marcados por un fervor religioso, por la violencia brutal y por la implacable persecución que él tenía hacia la iglesia. Era un terrorista religioso y nosotros lo encontramos en Hechos, en el capítulo 9, en el verso 3, que nos describe que él iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Este pasaje crucial de la historia del apóstol Pablo, en Hechos 9, nos describe su conversión y nos dice que camino a Damasco, persiguiendo a los cristianos en un viaje aproximadamente de 240 kilómetros, él estaba furioso por lo que había visto y estaba lleno de una rabia asesina. Escuchen bien este nombre, rabia asesina. Sentí el apóstol por aquellos que se habían levantado creyendo en Cristo. Antes de salir de viaje, él había pedido cartas al sumo sacerdote y al Sanedrín para poder tener autorización en un territorio que no le correspondía, de poder llevar presos hasta Jerusalén a los hombres y a las mujeres que se habían convertido a Cristo.
Pero en medio del camino, el apóstol Pablo fue investido por una presencia poderosa, que fue la presencia del Señor Jesucristo, envuelto en el brillante cielo, que hizo caer, asumimos que boca abajo, al apóstol Pablo de la cabalgadura en la que él iba dirigiéndose a Damasco. Y yo asumo que si fue boca abajo que cayó, entiendo que es una actitud de humillación y reverencia ante aquel que se había presentado delante de él para hablarle las palabras que todos conocemos. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió, ¿quién eres, Señor? Jesús contestó de forma clara y directa, yo soy Jesús a quien tú persigues. Todo lo que se hace en contra de la iglesia, se hace en contra de Cristo. Las críticas, la deshonra, la falta de reverencia, la falta de compromiso, las palabras despectivas, no se hacen en contra de hombres y mujeres, se hacen en contra de Jesucristo, quien es el dueño de la iglesia. Dice las Escrituras que estuvo ciego después de esa visitación por 3 días y sin comer. Todos le tenían miedo porque lo que hacía era que perseguía a la iglesia y fue testigo de una de las muertes más atroces del primer siglo, que fue la muerte de Esteban, matado a pedradas. Sin embargo, Dios se le presentó a otro personaje llamado Ananías para decirle que tuviera cuidado con el trato que iba a tener con el apóstol. Dios diciéndole, este es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Dice que Ananías fue y que cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Dice que al instante cayó de los ojos del apóstol algo como si fuera una escama, que era lo que lo permanecía sin vista, y que recobró la vista en ese momento, que se levantó y fue bautizado. La vida de este hombre jamás, del apóstol Pablo, fue igual después de esta visita. Todo aquel que ha tenido un encuentro con Cristo y su gloria nunca más será igual. El que ha tenido un encuentro con Cristo habla diferente, anda diferente, piensa diferente, viste diferente y sus deleites son diferentes. Las motivaciones son otras. Hay una urgencia por terminar la tarea que Cristo ha asignado a cada cristiano. En Mateo 28, en el capítulo 19, el Señor Jesucristo, antes de su ascensión, les dijo a los apóstoles, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Diciendo qué? Que Cristo salva. Lucas 4:18 nos describe el mismo Señor hablándole a la sinagoga y hoy al día de nosotros diciendo a qué vino y qué debemos de decir en su nombre. Yo vine a traer buenas noticias a los pobres. Yo vine a proclamar libertad a los que están en cautiverio. Yo vine para que los ciegos puedan ver. Yo vine para que los oprimidos puedan estar puestos en libertad. Y yo vine para anunciarle que ha llegado el día favorable del Señor. El apóstol nos dice en este versículo que estamos analizando el día de hoy, pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. Hay un alto precio que pagar para cumplir con esta asignación. No se trata de vez en cuando o cuando me sobre el tiempo. Se trata de una asignación desde el día que tú fuiste llamado por Jesucristo.
tampoco es para recompensas aquí abajo. Todo está esperado en el día glorioso donde estaremos delante del Padre, esperando esa dulce entrevista que tendremos con Él, donde nos preguntará qué hiciste con la tarea que te asigné. Cuando leemos el currículum del apóstol Pablo, después de su conversión, sus conversaciones son conversaciones inspiradoras. En Hechos 20:19 él dice: yo he servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Y en 2 de Corintios capítulo 12 en el verso 10 dice: es por esto que me deleito en mis debilidades, en los insultos, en privaciones, en persecuciones y en dificultades, sufriendo por Cristo. Yo le pedí al Señor para traerle este mensaje a ustedes, que su Santo Espíritu les pueda ministrar, no solamente que se vayan con información de aquí, sino que ustedes se vayan ministrados de quién fue este hombre para Dios. Él dice en 1 de Corintios capítulo 4 del 10 al 13: nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos. En cambio, ustedes afirman ser tan sabios en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes son tan poderosos. A ustedes los estiman, a nosotros nos ridiculizan. Incluso ahora mismo pasamos hambre y tenemos sed y nos falta ropa para abrigarnos. Oiga bien, a menudo somos golpeados y no tenemos casa. Nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Bendecimos a los que nos maldicen. Somos pacientes con los que nos maltratan. Respondemos con gentileza cuando nos dicen cosas malas de nosotros. Aún así, se nos trata como la basura del mundo, como el desprecio de todos hasta este preciso momento. El apóstol Pablo aquí se está enfocando en la época. En los tiempos antiguos, cuando se ganaba una guerra, se llevaban a los prisioneros de guerra amarrados y con ropas vergonzosas. Iba el ejército en el frente celebrando la victoria y detrás venía el ejército derrotado, muchas veces enseñando partes íntimas para avergonzar al ejército delante de todos. Habían multitudes que esperaban que los ejércitos regresaran a sus lugares de origen y comenzaban a proclamar grandeza y gloria al ejército que había derrotado, que había ganado. Y el ejército que había derrotado recibía bullicio, recibía deshonra, recibía humillación. Cuando el apóstol Pablo escribe aquí a los Corintios, le está hablando esos que van atrás, que son humillados, que son blasfemados. En esa posición es la que Dios nos ha puesto a nosotros predicando las buenas nuevas de Jesucristo. Sin embargo, él dice: para mí, mi vida no vale nada, a menos que la use para la tarea que me asignó el Señor Jesús. Su enfoque siempre estuvo en trabajar para el reino. Estuvo consciente todo el tiempo en que hacía las cosas para Dios. Uno de los problemas grandes que tenemos en nuestro tiempo, y me imagino que en los tiempos pasados, porque si no el apóstol Pablo no lo hubiera puesto, es el nosotros hacer cosas para ser congraciados por el entorno. Sin embargo, aquí nosotros estamos viendo un hombre que nos pone a enfocarnos en quién nos llamó, de quién viene la recompensa, a quién debemos de darle cuentas, y no es a ningún ser humano. En Filipenses 3:8 el apóstol dice: es más, creo que nada vale la pena comparada con el invaluable bien de conocer a Jesucristo mi Señor. Por Cristo yo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado.
Ahora considero que todo aquello es basura con tal de lograr a Jesucristo. La Biblia está llena de promesas, de recompensas para los que trabajan en el Señor. En Colosenses, el mismo apóstol, con este pensamiento de entrega a la predicación del Evangelio de Jesucristo, dice: trabajen de buena gana en todo lo que hagan, no como si fuera para el Señor y no para la gente. En Eclesiastés, Salomón nos dice en capítulo 9, en el verso 10, todo lo que ustedes hagan, háganlo bien, pues cuando vayas a la tumba no habrá trabajo, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. Miren, el Espíritu Santo es uno solo y habla de una sola forma. A todos nos habla de una sola forma. Yo me compungí esta semana porque yo no me había encontrado, lo había leído, pero el Espíritu no me había ministrado este versículo como lo hizo en esta semana. Yo no sabía que lo que el apóstol Pablo le estaba pidiendo a Dios, también yo se lo había pedido. Mi vida es nada, basura, con tal de ganar a Cristo. Que el cuerpo se desgaste por fuera no importa, porque por dentro nosotros nos vamos poniendo nuevos. No importa el trabajo que hagamos para el Señor. El Señor dice: si tú ayudas al pobre, oiga bien las promesas del Señor, si tú ayudas al pobre, Él dice que te va a devolver con bendiciones. Todo lo que nosotros hacemos para el Señor, hay una recompensa en el cielo. Si ayudas al pobre, le prestas a Dios, dice, y Él te lo pagará. En Hebreos capítulo 6, en el verso 10, el Señor dice: pues Dios no es injusto, Él no olvidará cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por servir a otros creyentes. En primera de Colosenses 15, 58, el apóstol Pablo: por tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil, nada de lo que hacen para el Señor es en vano, nada. Dios no se queda con deudas de nadie. ¿Cuál es la tarea que el apóstol Pablo nos dice aquí? La tarea de contarles a otros las buenas noticias acerca de la maravillosa gracia de Dios. En Cristo hay perdón de pecados. En Cristo hay restauración. En Cristo hay cambios. En Cristo hay esperanza. En Cristo hay libertad. En Cristo hay salvación. En Cristo hay reconciliación. En Cristo hay sanidad. Sanidad de heridas. Sanidad física. Repara. Opera. Cambia la mente. En Cristo hay seguridad. En Cristo hay poder. Todo esto está anunciado como una buena noticia. Pero ¿cuántos no serán como Esther, que tiene el conocimiento, sabe dónde hay comida, sabe dónde hay libertad, sabe dónde hay llaves que pueden sacarla de donde está, sabe dónde hay seguridad, sabe dónde hay confianza, sabe dónde hay promesas, sabe dónde hay esperanza, pero no la quiere? No quieren pagar ese precio. En el ocaso de la vida del apóstol,
Él dice, yo he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio de la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. ¿Tú estás esperando a Cristo? ¿Tú estás consciente de que todo es pasajero? ¿Tú estás consciente de que todo se va a acabar? ¿Tú estás consciente de que tú tienes un día de principio y un día de fin? ¿Tú estás consciente de que habrá un día en donde te tendrás que presentar delante del trono de Dios y tendrás que rendirle cuentas? ¿Estás consciente que estás viviendo en el tiempo de la gracia? Donde te está brindando la buena noticia de la oportunidad que tienes de que tu vida tenga un giro de 180 grados. Una de las palabras finales del apóstol Pablo cuando habla con Timoteo es: por favor, ven lo más pronto posible. Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Este apóstol, habiendo entregado su vida completa a pasar hambre, a pasar fríos, a pasar tragedias de golpes, naufragios, cárceles, humillación, persecución, todavía al final de su vida, creyendo en que se había encontrado con ese Cristo verdadero camino a Damasco, nada ni nadie lo hizo cambiar, ni circunstancia, ni sufrimientos, ni enfermedad. Él dice claramente que hubo un aguijón, que ese aguijón, no se sabe si era una enfermedad, pero se dice que era una enfermedad que tenía, que pidió 3 veces al Señor. El Señor le dijo que no. ¿Cuántos han renunciado a Jesucristo porque no le han hecho los favores que han pedido? Muchos en la iglesia están por los favores de Cristo, no queriendo pagar el precio aquí abajo como lo pasaron sus mártires. Yo de buena gana me gastaré todo lo que tengo. Y aún a mí mismo me gastaré en bien de ustedes. En mi lápida, cuando muera, quiero que me pongan: fue un deleite gastarme para Dios. Tener mi vida como basura, que no importo, que no soy nadie, que soy basura, que estoy en la cuneta y lo único que he recibido es favor. Y cuando nosotros nos vamos a lo que el Señor Jesucristo hizo en nuestro favor, Él decía: yo con esto quiero que nos quede el concepto de qué es desgastarse para Dios, de qué es trabajar para Dios, de qué es ser fiel a su llamado, de qué es cumplir con esta tarea que Él nos ha dado a cada uno de los que estamos aquí. El Señor, Él lo hizo porque tuvo un modelo, y el modelo fue nuestro Salvador Jesucristo. Cristo dice en Juan 10:11: yo doy mi vida por mis ovejas. No le importó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo, siendo en forma de siervo, se entregó y sufrió muerte de cruz, para darnos salvación a nosotros. Él puso su vida, dice el apóstol Juan en 1 de Juan 3:16, Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Era rico y por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes pudieran llegar a ser ricos. Y mi pregunta finalizando este sermón: ¿qué estás dispuesto a hacer por Cristo? El tema de este sermón es: ¿cuál es tu precio?
Cristo dice que su vida no era nada porque la daba para salvar. Pablo dice que su vida era como basura por amor a los de Cristo. ¿Y tú? ¿Cuánto estás dispuesto a dar por tu Salvador? ¿Cuánto estás dispuesto a hacer? ¿Hasta dónde correrás la batalla? ¿Hasta dónde correrás en la carrera? ¿Hasta dónde llegarás? Y tú que estás en Cristo, que nos visitas el día de hoy, ¿hasta dónde tú crees que llegará tu vida? Porque si eres mujer y te sientes hermosa, te diré que te pondrás vieja y arrugada. Y si eres hombre y te sientes vigoroso, te diré que tus fuerzas se acabarán y tu vigor también se irá. Ahora, el que confía en Jesucristo tiene esperanza eterna. El que se agarra de Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. Hay esperanza en su nombre. Hay esperanza. Y el Señor Jesucristo ha querido en la mañana de hoy decirnos a nosotros: todo cuanto han hecho por mí está escrito en el libro de la vida. Aunque te sientas sin fuerzas y la fuerza extra que tienes para trabajar para mí, lo tomo en cuenta y está a favor tuyo en el libro de la vida. No tenemos salvación por obras, pero las obras son muestras de la salvación. Y hoy el Señor Jesucristo está visitando esta iglesia para comprometerlos a terminar con esta gran comisión de predicar las buenas nuevas de Cristo y a decirle al que está encarcelado en Cristo hay esperanza. A decirle al que está encadenado en Cristo hay esperanza. Al que no tiene esperanza, en Cristo la hay. El que está perdido, Cristo es el camino. Todo va a pasar, todo se va a quedar. Brinca, salta, patalea, haz lo que quieras, pero todo se va y tú tendrás que presentarte delante del Señor. Que la gloria de nuestro Padre esté sobre cada uno de nosotros el día de hoy. Y que nosotros podamos salir de aquí llenos, henchidos de su presencia, entendiendo que Cristo está llamando a una iglesia viva que predique su evangelio. Una iglesia que busque el que está perdido. Una iglesia que su boca sea proclamar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que está perdido. Que desde hoy tú comiences a decir: mi vida no vale nada, mi vida no tiene sentido. No quiero desperdiciar mi juventud en cosas vanas y perecederas. Quiero aprovechar mi tiempo trabajando para el Dios Padre a favor de nuestro Señor. Yo quiero que nosotros nos pongamos de pie. Agradezcamos a nuestro Padre. Si hay alguien aquí que quiere venir a este camino, Cristo está a la puerta y está invitando. No tiene que pasar al frente, solamente levantar su mano todo aquel que esté perdido y sin Cristo en este lugar. El Señor Jesucristo sigue salvando. El Señor Jesucristo sigue ayudando. Y todo aquel que quiera y necesite las fuerzas para entregarle su vida completa a Cristo en favor de su reino, pídaselo, venga al altar y hágalo. Señor, yo quiero mi vida, que pierda valor mi vida para que tú te engrandezcas. Yo quiero dejar de tener tanta estima de mí mismo y servirte y vivir mi vida para servirte, para honrarte, para bendecir tu nombre. Que se haga una renuncia al yo el día de hoy y se comience a pedir, a clamar al cielo que derrame sobre esta congregación, sobre la vida de los que están aquí, el deseo auténtico de ser siervos de Jesucristo, el deseo auténtico de servirle, el deseo auténtico de dejar de ser yo para que Cristo se entrone en medio de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, yo imploro por esta congregación.
Y te ruego, Padre, que tu Santo Espíritu pueda hablar lo que me hablaste tú a mí. Que pueda ministrar en el corazón de los que aquí están. Que es bueno desgastarse para ti. Que es bueno vivir solo para ti. Que no podemos tener una competencia entre tú y nosotros, sino que hoy soltamos los remos de nuestras barcas para que tú seas el comandante y jefe de nuestra trayectoria aquí en la tierra. En el nombre glorioso de Jesucristo, Señor, que haya una renuncia. Que haya una renuncia a ese yo que compite contigo. Ayúdanos, oh divino Rey, Padre Celestial. Muéstranos el camino. Ábrenos las puertas. Ilumínanos, oh Rey de Gloria. En cada generación tú tienes esos 7,000 que no han doblado sus rodillas ante los Baales. Y nosotros te pedimos, Señor, que haya un gran número en esta iglesia de esos que no han doblado sus rodillas ante los Baales. Glorifícate en el nombre de Jesús, oh Padre eterno, porque es una palabra de auxilio, es una palabra urgente que necesitamos que tú gobiernes nuestros corazones, Señor, y que pongas esa urgencia de entrega. Glorifícate, Señor, en estos que aquí están. Glorifícate.